Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la Provincia de Santa Fe. Ética y formación al servicio de la comunidad. Sumate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos haciendo la primera edición de este programa que se llama Segunda Mirada. Digo, en la era de la inmediatez, de las redes sociales, de un consumo de noticias al paso, al instante, la primera mirada podría considerarse esa. Bueno, nosotros acá nos proponemos hacer otra cosa, algo distinto. Por eso se llama Segunda Mirada. Porque queremos hacer una pausa, en todo caso, para ir más allá. Vamos a tratar de contextualizar, de analizar los hechos, aportando datos, aportando voces, testimonios, rigor periodístico, antecedentes, perspectivas. Vamos a estar haciendo todo esto en el programa de hoy. Como les decía, gracias por estar del otro lado. Los vamos a esperar cada martes de 21 a 23 por este canal de YouTube, por esto que estamos haciendo desde el Colegio de Empleados Públicos Jerarquizados de la provincia de Santa Fe, y te invitamos a participar. Ya te vamos a contar cómo, ya te vamos a mostrar qué es lo que tenés que hacer para acompañarnos. Gracias por estar ahí. Gracias por hacer juntos esta segunda mirada. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema que a todos nos tiene con muchísima expectativa, por todo un colectivo humano que hay detrás, por una pesadilla que vivió todo el país, pero en determinadas familias parece haberse ensañado. Estamos hablando del terrorismo de Estado y de sus efectos en la provincia de Santa Fe. Digo, parecería ser que hay crímenes y crímenes. Hay muchos de ellos que continúan, que se quedan a vivir en los cuerpos, en los silencios, en las pesadillas, en una memoria que durante años parece un cuarto cerrado al que nadie se atreve a entrar. De eso vamos a hablar esta noche, del juicio conocido como Laguna Paiva II, un juicio en el que se están abriendo muchas puertas, en donde está empezando a entrar la luz y donde la querella y un colectivo humano, instituciones, voluntades independientes, organismos de derechos humanos, están poniendo blanco sobre negro esto de que la crueldad no es un contexto que se puede definir, que se puede describir como de excesos de violencia. En este caso, lo que están haciendo, están demostrando judicialmente que acá hubo un mecanismo institucional y sistemático de deshumanización. En la ruptura deliberada de los lazos primarios de muchos niñas y niños. Estamos hablando de cómo fueron violentados 18 niños, niñas y adolescentes. En realidad, 16 personas que fueron anuladas totalmente. Y esa fue la intención de ese Estado represivo de la última dictadura militar. Ese dispositivo represivo
utilizó la vulnerabilidad extrema de la infancia como un vector, como un lugar para amplificar el daño familiar y el daño social. Muchas veces se entiende al abandono como una suerte de negligencia, como una persona que no se ocupa, como una institución que no se hace cargo de algo, de alguien. Pero en el marco del terrorismo de Estado, el abandono tiene otra connotación. Hay un abandono institucional, jurídico, provocado. Y esto es lo que vamos a estar conversando. De esto vamos a estar hablando desde varias perspectivas. Vamos a estar escuchando el testimonio de la doctora Noelia Zarza. Ella es abogada de la querella. Ella es una de las integrantes del equipo judicial que está trabajando con la querella de este colectivo institucional que les comentaba en el inicio del programa. Pero también hay otro tipo de apoyaturas, otro tipo de acompañamientos. Vamos a estar escuchando también el testimonio de la psicóloga Andrea Michelud. Ella trabajó desde su equipo, desde el programa que integra en el acompañamiento de las víctimas de delitos de lesa humanidad. Porque de eso se trata, de entender a ese abandono como un delito de lesa humanidad. Algo que sería un mojón de naturaleza y características, además de certeras, porque así ha sido demostrado, o al menos han aportado todas las pruebas posibles para certificarlo. Esto daría un cambio de perspectiva a este tipo de causas, donde las infancias, los niños, las niñas y adolescentes involucrados en episodios de esta naturaleza, no es que fueron un daño aleatorio, sino que fueron el eje de la acción criminal de los represores. Y también vamos a escuchar el testimonio de una colega periodista, María Ángeles Guerrero. Ella ha seguido la causa Laguna Paiva 2, pero también la previa, la que posibilitó a la 2, es porque hubo una Laguna Paiva 1. Y se los dice a alguien que trabaja hace más de 10 años en Laguna Paiva. Esto es importantísimo para ese contexto social. Así estuvimos, y lo vamos a estar repasando, así estuvimos dándole difusión a lo que fue la jornada de concientización del movimiento interinstitucional que está empujando, que está llevando adelante esta causa. Y tuvo lugar en la escuela 423 Reinaldo Cuya, en el Colegio Nacional de Paiva, que estuvo en su patio central repleto de estudiantes de la escuela, pero también de otras escuelas de la ciudad de Laguna Paiva. Y eso le da una luminosidad, una presencia de los colores, de la búsqueda de la justicia, de acompañamiento a la tenacidad, que los hermanos Páez que estaban así presentes agradecieron y de algún modo estuvieron así contenidos, algo que no tuvieron a lo largo de años. Esa contención necesaria e indispensable, algo que no encontraron detrás de ese abandono. Y ahora, 46 años después, aquellos niños hoy son
adultos y adultas que están de pie. Y mientras ellos hablan, habla la historia viva, la historia presente de la ciudad de Laguna Paiva, de la provincia de Santa Fe y de nuestro país. Y tal vez ese sea el resultado, la verdadera derrota de los represores. Que el miedo que intentaron sembrar se haya convertido en memoria luminosa. Que el abandono se haya convertido en palabras que en un tribunal que ellos negaron, esperan una reparación simbólica a tanto daño sufrido. Y que aquellas infancias que quisieron quebrar llegaron hasta un tribunal para decir simplemente, pero con una fuerza imposible de callar: esto nos pasó, sobrevivimos y ahora venimos a buscar justicia. Bienvenidos a Segunda Mirada. Seguimos en Segunda Mirada, seguimos trabajando, seguimos contando, explicando lo que significa la causa Laguna Paiva 2. Y está acompañándonos hoy la doctora Noelia Zarza. Ella es abogada querellante de la APDH, de la Asociación por los Derechos Humanos. Ella integra un equipo de trabajo, ya nos va a contar, ya nos va a describir bien qué es lo que vino desarrollando como trabajo y cuáles son sus expectativas. Estamos muy cerca de, esperemos, de un fallo a la altura de las circunstancias. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pilo? Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto. Y que estén además en el primer programa. Uh-huh. Es una alegría, es un orgullo y sobre todo, bueno, no te voy a contar a vos lo que significa integrar este colectivo humano que está desde hace tantos años buscando justicia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en el primer programa. Bueno, contanos, ¿cómo estás viendo la causa? ¿En qué instancia estamos? Bien, estamos en la etapa final ya. Esta causa que comenzó su etapa de juicio oral el 5 de mayo y este viernes 7 de agosto es la fecha que está prevista para conocer el veredicto. Ahí ustedes han hecho desde la querella las distintas asesorías legales. Ustedes han podido establecer un circuito. ¿Qué fue lo que sucedió con estas infancias vulneradas por estos 4 represores que quedaron para ser juzgados en la causa Laguna Paiva 2? Tenemos nosotros un gráfico, tenemos nosotros una suerte de ilustración preparada por el mismo equipo y que fue presentado así en términos judiciales, fue explicado ante la audiencia y ante los magistrados cómo fue el esquema perverso desarrollado por este grupo represivo. ¿Nos lo podés contar? Sí, bueno, este es un apoyo visual para ilustrar en la audiencia de alegatos al tribunal. Comentar un poco, en principio, esta es la causa Laguna Paiva 2. Es Laguna Paiva 2 porque es un desprendimiento de lo que ahora llamamos Laguna Paiva 1. Brevemente, para introducir, en Laguna Paiva 1
Laguna Paiva 1 fue la causa de los obreros del frigorífico de Nelson. Quienes fueron víctimas en esa causa eran militantes del PRT que formaron una agrupación sindical que se denominó La Lucha. Y entre estas personas que fueron perseguidas se encontraba Catalino Páez. Catalino Páez era responsable del PRT en Santa Fe y, sabiéndose perseguido por la dictadura, es que ya desde el 76 comienza una serie de desplazamientos, un exilio interno junto con su familia, buscando proteger a toda su familia de esa persecución. Para febrero de 1980, él se encontraba en la localidad de Lima, en Buenos Aires. Ahí, si ven el gráfico, es la familia que está arriba a la derecha. Lo que sucedió en Laguna Paiva 1 es que para reconstruir, a la hora de investigar los hechos, se comienza a reconstruir la historia que atravesó la familia de Catalino, una historia que se había visto fragmentada. Y lo que comienza a salir a la luz es que para llegar a Catalino, que como comentaba, se encontraba en ese momento en la localidad de Lima junto con su familia, primero atacaron a sus hermanos y a las familias de sus hermanos. Entonces, fueron primero contra una familia que estaba en Esperanza, que es la familia que está en el gráfico, abajo a la izquierda. De allí secuestraron a la hermana de Catalino y a su pareja, y dejaron abandonados a sus 5 hijos, que ahí no sé si se llegan a ver las edades, pero bueno, desde 14 a el más chiquito que tenía 6 años. Luego fueron por el grupo familiar que estaba en Esteban Rams. Este grupo completo fue secuestrado y privado de la libertad, estuvo en cautiverio. Fíjense que hasta las personas menores de edad, el más chiquito con 4 años, estuvo secuestrado en la Guardia de Infantería Reforzada. Luego fueron por la familia de Ceres, de allí secuestraron a la hermana de Catalino. Y finalmente llegaron a Catalino, que como decía se encontraba en Lima, y de esta familia secuestraron a Catalino Páez, a su mujer Juana y a su hijo mayor Mario, que tenía 14 años en ese momento. Todo el resto de los hermanos, que la más grande tenía 13 años y el más chiquito tenía 1 año y medio, quedaron totalmente abandonados a su suerte en donde vivían, que era un horno de ladrillos. Ellos trabajaban en un horno de ladrillos. Y ese es un detalle no menor, digo, para repasar y para volver a ver el gráfico. Ahí vamos a ver las edades, ¿sí? La hermana de Catalino en Esperanza es separada de sus hijos y de su pareja, pero de sus hijos de 14, 13, 11, 8 y 6 años. En el caso de la familia en Esteban Rams hay infancias de 15, 8, 5 y 4 años. Y en Ceres, como bien decía Noelia, 11 y 6 años. Y en Lima, provincia de Buenos Aires, los hijos de Catalino de 13, 10, 8, 6, 3 y 1 año. Y una de 14. Uno de 14. Digo, de esto estamos hablando, digamos, de cómo se transforman en el eje del terrorismo, de la acción terrorista desde el Estado Nacional, vehiculizado a través del Estado provincial, con estos efectivos policiales que hoy están siendo llevados a juicio junto a un secretario de la Justicia Federal que era Víctor Hermes Bruso. Así es, sí. Y bueno, ellos, como decía,
dieron su testimonio, la mayoría de estas personas dieron su testimonio en Laguna Paiva 1, y ahí es cuando comienza a hacerse notorio esta experiencia propia, específica, diferenciada de las infancias, que vuelve necesario esta segunda elevación, este segundo juicio, para que ellos ocupen este lugar protagónico ahora de estos hechos. ¿Por qué crees que tiene algún carácter distintivo este juicio respecto de otros? Bueno, creo que haya 16 infancias, 16 niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a la misma familia, que se haya, para llegar a una persona que era quien principalmente estaba siendo perseguido por la dictadura, se haya atacado a 4 familias enteras, con toda esta cantidad de niños, niñas y adolescentes. Habla de un ensañamiento, habla de este objetivo de destruir a todo un grupo, ¿no? De generar un daño que va más allá de los militantes, sino también a sus familias, a todo un entramado afectivo, a la comunidad, y también perpetuar ese daño a través de las generaciones, garantizar que esto continúe más allá de una generación. Claro, porque Catalino, al ser delegado del frigorífico Nelson, allí ustedes lo que se indican es que la persecución, el desarrollo de tareas represivas sobre el movimiento obrero, por un lado, eso fue un blanco estratégico, pero el epicentro estuvo en las infancias. Sí, y bueno, esto ya está registrado desde la visita de la OEA en 1979, esta utilización de niños y niñas para incrementar el terror dentro de los lugares de los lugares de cautiverio, por fuera, como elementos para agravar la tortura, para los interrogatorios. Luego, por supuesto, encontramos como un cimiento de lo que comienza a ser llevar estas experiencias, digamos, de victimización a la justicia en la lucha de nuestras abuelas, que tuvo sus frutos en el juzgamiento de la apropiación, ¿no? En los años 90, estando vigente todavía las leyes de impunidad, pero entendemos que hay todo un universo de experiencias de victimización que han quedado un poco por fuera de todo este proceso de memoria, verdad y justicia, y estamos en un momento en el cual se está comenzando a incorporar, a ser visible, y se está llevando, digamos, a poder juzgar estas experiencias, como decía, como casos autónomos, separados, por supuesto, de lo que les ocurrió a sus padres, pero formando parte del mismo plan sistemático de represión. Claro, acá podría tener, entiendo que así lo consideran ustedes, pero una singularidad incluso a nivel internacional, porque la perspectiva de poner al abandono de estas infancias como delito de lesa humanidad es un abordaje que no ha transitado la justicia nacional, ¿no? Sí, es la primera vez que se trata el abandono como delito de lesa humanidad. Y bueno, nos parece que es importante mencionar esto porque forma parte de la ampliación en cuanto a lo que vamos identificando como las consecuencias de este genocidio. Que así como fuimos ampliando quiénes fueron los perpetradores, que hablamos del ejército, que hablamos de la policía, que comenzamos a hablar de la iglesia, de las complicidades civiles, de los grupos empresariales, asimismo también fuimos distinguiendo distintas modalidades. Por ejemplo, hubo todo un desarrollo en un momento
de lo que fueron los delitos sexuales que habían sido también invisibilizados durante un tiempo, y nos parece que en este momento estamos incorporando estos sujetos pasivos que hasta el momento quizá no habían tenido la visibilidad que corresponde, que son niños y niñas. Y el abandono nos permite visibilizar esto, porque habla de también el daño que se produjo en la comunidad, porque quedaron abandonados porque también se había esparcido un terror que hizo que tampoco haya personas alrededor que puedan encargarse de estos cuidados y que ellos queden totalmente solos. Claro, claro, claro. Estamos hablando de 16 niños, niñas y adolescentes que quedaron absolutamente solos y solas, atrapados y atrapadas en el terror, sin ningún tipo de recurso de naturaleza económica, afectiva, ni la protección adulta. Imagínense. Y remarco esto de las edades. Quedarse en edades de 4, 5, 8, 6 años sin ningún tipo de protección adulta, bueno, genera una serie de secuelas que ya vamos a estar hablando también cómo se transita la existencia con la psicóloga Michelud, y ustedes lo vieron eso desde el punto de vista legal. Uh-huh. Sí, agregar para también tomar dimensión de qué hablamos cuando hablamos de abandono. No estamos hablando simplemente de que, que los dejaron ahí solitos, sino que fueron prácticas deliberadas de terror. En primer lugar, el abandono se da a partir de los allanamientos ilegales. Estamos hablando de una patota que ingresa una cantidad de hombres armados, vestidos de civil, sin ningún tipo de identificación, que ingresa en un domicilio, en una vivienda familiar, que con mucha brutalidad se llevan a los padres, a las madres, adelante de sus hijos, que rompieron estas viviendas, que las saquearon, a ellos los dejaron sin lo básico para poder sobrevivir. Llevaron adelante conductas como, por ejemplo, jugar al tiro al blanco con las tazas donde los niños y las niñas tomaban la leche, tomaban la merienda. Entonces, ni hablar que los dejaron expuestos a enormes riesgos. Dejar a niños, a un bebé de 1 año y medio en una ladrillería, con la maquinaria que hay en una ladrillería, muy cerca de la ruta. Hubo situaciones en las cuales también adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales. Entonces, cuando hablamos de abandono, estamos hablando de eso. Y estamos hablando de personas que llevaron adelante estas acciones sabiendo perfectamente quiénes estaban en esas viviendas. Porque sabemos también que este plan sistemático contó con un grado de preparación, un grado de inteligencia que le permitía conocer a quienes iban a ingresar a esas familias perfectamente, cómo eran los domicilios, quiénes vivían ahí, y por supuesto que también llevaron adelante estas acciones adelante de los niños. Y ustedes están pidiendo desde la querella la pena de 25 años de cárcel común y efectiva para todos. Sí, exactamente. Nos parece que eso es lo justo. Perfecto, perfecto. Por la naturaleza aberrante de estos crímenes cometidos por estas personas, que vamos a recordar sus nombres y también sus rostros, porque es importante. Vamos a ponerlos en al menos a Riuli, que es un vecino conocido de Laguna Paiva, que justamente los testigos, y tanto en la causa Laguna Paiva 1 como en la 2, ahí quien estamos viendo es Eduardo Riuli, una persona que oficiaba como locutor, como DJ, una persona con una vida social activa en Laguna Paiva,
pero que era el autor de estos delitos que usted escuchó en su amplia descripción por parte de la doctora Zarza. Ahí lo estamos viendo a Eduardo Riuli, ¿no? ¿Es algo más para agregar de Riuli, no? Bueno, sí, que se trata de una figura muy conocida, como decís, en Laguna Paiva, Sí, sí. una figura pública, y que esto también fue lo que permitió en muchos casos, estamos hablando, estas personas que transitaron por centros clandestinos de detención, en su mayoría y la mayor parte del tiempo se encontraban vendados, o sea, no podían ver a quienes estaban, pero en muchos casos, más allá de la venda, en determinadas situaciones llegaron a ver a estas personas, muchos de ellos lo vieron a Riuli y quienes no lo vieron sí lo pudieron escuchar. Y por esta situación, por esta cuestión que Riuli era muy conocido como locutor, como animador de fiestas, es que se hizo tan fácil poder identificarlo. Después también este personaje es muy conocido también aquí en Santa Fe, que es el ex juez federal Víctor Hermes Brusa, que en aquel momento era secretario de la Justicia Federal y es una de las personas que también está acusada de formar parte de los interrogatorios clandestinos y ser plenamente consciente de las agresiones que estaban recibiendo estas infancias incluidas. Sí, y en esta causa también él formó parte de la patota que llevó adelante los secuestros, que fue, digamos, a las distintas localidades, llevó adelante los allanamientos, los secuestros, las privaciones de la libertad. Y después también nos está quedando otro personaje del que también contamos con su imagen. A ver, Oscar Valdés. Oscar Cayetano Valdés, que también es uno de los personajes que está imputado de estos gravísimos delitos. Exacto, sí, otro integrante de la patota del D2, oficial del D2 y abogado. Oficial del D2 y abogado, exactamente. Sí, prestaban servicios allí en el Departamento de Informaciones D2, junto con Eduardo Enrique Riuli, a quien vimos recién, y Antonio Parvelotti, quien prácticamente no hay imágenes de él, de Parvelotti, pero es otro de los acusados, Sí, Parvelotti como subjefe del D2, ¿no? Exactamente. ¿Algo más para sumar, para aportar? Quizá comentar un poco qué es lo que sucedió en el juicio brevemente. Fueron 12 jornadas, de esas 12 jornadas, 2 inspecciones judiciales, 10 audiencias, de las cuales 8 fueron audiencias testimoniales y las últimas 2 de alegatos. En las audiencias testimoniales, declararon todas estas personas, de las cuales la mayoría eran niños y niñas al momento de los hechos, que 46 años después están buscando justicia y que la mayoría también, como decía al comienzo, ya declararon en Laguna Paiva 1. También declararon, dieron su testimonio testigos expertos que le ofrecieron al tribunal herramientas, marco teórico como para poder analizar la prueba. En las inspecciones fue muy importante poder contrastar el testimonio que habían dado públicamente las personas quienes estuvieron en los centros clandestinos de detención, poder encontrar luego, materializar los lugares que habían hecho mención en sus testimonios, poder verlos y fue muy importante tanto para ellos como para los jueces ver ese testimonio, luego el lugar específico del cual se estaba hablando. También mencionar, para que tengan en cuenta quienes quieran ver lo que ocurrió en estas audiencias, está todo en el canal de YouTube de La Retaguardia.
También si lo buscan en el canal del Tribunal Oral Federal como causa Mendoza, y esto nos parece que es una conquista muy importante que tuvimos desde la primera audiencia, una solicitud de la querella porque el juicio en primera instancia se iba a transmitir solo la primera audiencia y luego las de alegatos y el veredicto, y nosotros considerábamos que era muy importante para garantizar el principio de publicidad que se pueda transmitir la totalidad de las audiencias, entendiendo que una causa que tiene que ver con delitos de lesa humanidad, toda la humanidad justamente es víctima de esto, tiene derecho a conocer lo que sucedió y derecho a formar parte de la construcción colectiva de memoria. Así que quien quiera verla está ahí. Y seguimos invitando también a que formen parte de esto. Ahora el veredicto va a ser el viernes a las 2 de la tarde en Primera Junta y San Jerónimo. Agradecemos mucho, como comentabas también al comienzo, este acompañamiento que estamos teniendo de la sociedad civil, del Estado, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, las universidades, colegios profesionales, sindicatos. La verdad es que esta causa ha generado una red de acompañamiento que es muy conmovedora y que entendemos que no es casual que quienes defienden hoy los derechos de niños, niñas y adolescentes saben que esta lectura de la historia, hacer memoria, recordar qué es lo que sucedió, nos ofrece también coordenadas para poder leer críticamente la situación actual. Así que esperamos que más allá de la sentencia, que por supuesto es importantísima, podamos seguir llevando esta causa a todos lados y que todos conozcan esta historia. Noelia Zarza, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Abogada querellante de la APDH, esto es Segunda Mirada. Quédate, ya seguimos. Las mejores conversaciones todavía no terminaron. Seguimos en esta edición inicial, en el primer programa de Segunda Mirada. Estamos trabajando, estamos contando, estamos abordando la causa Laguna Paiva 2. Recién escuchábamos el costado legal, todo lo que tenía que ver con las imputaciones que ha vertido la querella en el marco de esta causa, en donde se investigan las responsabilidades de 4 represores sobre 16 infancias, el abandono sobre estas 16 infancias. Y claro, en el inicio del programa hablábamos de la dimensión de la crueldad, en lo difícil que resulta poder abordar este tipo de temas. Y esta es la pregunta que le vamos a trasladar a la psicóloga Andrea Michelud. Ella es integrante del programa de acompañamiento a víctimas de delitos de lesa humanidad y también ha trabajado y conoce tanto la causa como a estas personas que hoy son adultos y adultas, pero cuyas infancias fueron vulneradas. A ver, es un tema complejo, es un tema difícil. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo podemos mirar esta causa? Bueno, como contabas vos y hablaba muy claramente Noelia, es muy difícil hablar sobre las crueldades impartidas a las infancias, ¿no? A estos niños, niñas y adolescentes, a estos 16 niños. Pero bueno, al mismo tiempo es una responsabilidad que tenemos como sociedad, ¿no? Poder hablar y poder escucharlos y que, bueno, puedan dar su testimonio como lo hicieron durante todas las audiencias. Y yo digo que es difícil, y lo decimos todos, porque bueno, cuando hablamos de crueldad tenemos que pensarla como
la capacidad que tiene un otro, ¿no?, de ejecutar y de hacer maldad sin medir las consecuencias, sin importarle lo que al otro le pasa, borrándolo de esa manera como sujeto. Y cuando pensamos en las infancias, digo, cuanto más vulnerables son, mayor es la crueldad impartida. Y acá estamos hablando de abandono, de orfandad, de secuestro en lugares de encierro a todos estos niños y de las consecuencias, porque no se puede pensar que todo esto es sin consecuencias. Entonces encontrarnos, como pasó en esta causa, con cada uno de ellos, poder empezar a hablar, porque además esto fue silenciado. Cuando suceden en las infancias estos traumas, hay silencio, porque el trauma tiene que ver con eso, con no poder hablar de aquello que pasó. Muchas veces deja sin palabras al que lo sufre. Sí, se trata de eso. Nosotros a veces hablamos, para poder pensarlo de un modo más claro, digo, como un agujero, ¿no? Una grieta que se produce ahí donde nada puede nombrarse, y a partir de eso hay como una detención en el tiempo. Entonces, lleva un proceso muy individual, es muy singular en cada uno. Eso es muy importante, respetar los tiempos y poder empezar a hablar de aquello vivido y en muchos casos a reconstruirlo y reinventarlo con lo que escucharon, con lo que recuerdan, con lo que suponen, porque muchas veces al principio no aparecen los recuerdos, justamente como causa del horror que provocó semejante vivencia. Claro, porque entiendo que el dolor extremo, esa pesadilla, ese recorrido hacia los abismos existenciales, y no debe ser fácil, digamos, ni la elaboración ni el proceso de verbalizar semejante experiencia, ¿no? Sí, hablar de lo doloroso es muy difícil. Y para cada uno de ellos, digo, yo no voy a hablar nada de ninguno de ellos en particular, pero para cada uno de ellos es y sigue siendo muy difícil poner en palabras aquello que sufrieron. Y llegaron a un tribunal para contar lo que vivieron, y al mismo tiempo, digo yo, ese dato luminoso de exigir justicia. Eso es muy importante. Nosotros hablamos de reparación, de una reparación simbólica, porque permite, no es un hablar solitario, no es contar simplemente o revictimizar, que cuidamos que esto no pase, sino que es poder entregarle al otro, en este caso a los jueces, que tienen la posibilidad de hacer justicia con aquellos relatos. Porque en el caso de ellos, más que demostrar, se trata de poder darle sentido a lo vivido, y es una elaboración que comienza en cada audiencia. El testimonio es un acto, por todo lo que implica. Es también poder pensar que nadie sale igual de la misma manera en la que entró a partir de un testimonio. Digo, ni quienes estamos ahí para escuchar, ni para ellos mismos. Porque es a partir de ahí que se produce un cambio, y para ellos y para cada uno de ellos es muy importante. Ese es el modo de conseguir dignidad, de que una sociedad los escuche. Por eso es tan importante el pedido de justicia. Esa sociedad que dio la espalda por un montón de motivos, por desconocer, por miedo, por esta frase, ¿no?, de algo habrán hecho, esto que nos marcó en la historia. Y Laguna Paiva es una sociedad bastante chica, y seguramente tenía que ver con esto que también contaba Noelia, ¿no?, con no saber qué hacer, tener mucho miedo. El miedo paraliza, y era real ese miedo porque todos sabían las consecuencias. Entonces, que hoy sea la sociedad la que escuche y la justicia se pueda impartir, es un modo de devolverles a ellos esta dignidad, en la que pueden empezar a hablar, pueden empezar a elaborar a sus tiempos, a sus modos, y que se haga justicia, porque es eso el pedido de justicia. Claro, vos hablás de, además de esa demostración de los hechos tan crueles, es darle un sentido a esto, ¿no? Sí, nosotros decimos con el equipo, cuando trabajamos con cada uno de ellos,
que la posibilidad del testimonio, que lo empezamos a trabajar un tiempo antes, que declaren, muchas veces se trata de, es como reescribir la historia, ¿no? Es poder poner ahí en esos huecos y en esos vacíos un sentido para ellos tan importante. Porque bueno, lo traumático viene justamente a esto, a cortar los lazos, a impedir que se continúe viviendo del modo que uno espera o que se espera de los niños. Cuando pensamos en las infancias, hablamos de cuidado. Lo primero que se nos ocurre, si hacemos el ejercicio de lo que necesita un niño es protección, cuidado, mirada, amorosidad. Y ellos fueron desprovistos de esto, de un modo intencional, de un modo muy cruel. Entonces, bueno, volver a bañarlos con la protección, con el cuidado, como los límites, que también son un modo de cuidado, es un trabajo y una elaboración que ellos lo fueron haciendo como podían, y a partir de ahora de la palabra pueden continuar, ¿no? Y ese es un tema central. Ese es un tema central porque volver a rescatar la experiencia y que ellos puedan contarlo ante un tribunal y que ese tribunal los escuche, pero siendo acompañados esta vez ahí por ustedes, por ese colectivo humano, institucional. Y esperemos que esas infancias esta vez tengan la luz que no tuvieron en aquellos años, ¿no? Sí, nosotros tenemos como equipo de salud mental la responsabilidad y el honor de acompañarlos para que puedan reconstruir memoria, para que se pueda hacer justicia y puedan ellos hablar de su verdad. Es muy importante. Sabes que decían que a partir de eso muchos de ellos pudieron hablarlo con su grupo de amigos. Hoy son adultos y no pudieron hablar, ¿no? El inconsciente y la memoria hace esto, que un modo defensivo es no poder hablar y no recordar aquello que causó tanto horror. Y a partir de esto pueden empezar a hablar y a contar, a hacer lazos. Algo que te haya dejado, algo que te parezca importante rescatar para la gente que está del otro lado, que nos va a ver por YouTube, que nos va a ver por redes, que va a estar mirando el celular. Algo que tenga que ver con la causa Laguna Paiva 2 y que te gustaría que quede en claro. Bueno, me parece que es la importancia que tenemos como sociedad y la responsabilidad de poder escuchar y enmarcarlo en parte de nuestra historia y darle esa importancia, ¿no? Con la dificultad que implica escuchar las crueldades en las infancias, pero a pesar de eso saber que es un hecho de justicia también como sociedad darles un lugar. Pasó por Segunda Mirada Andrea Michelud, como decíamos recién, ella integra ese equipo de acompañamiento a víctimas de delitos de lesa humanidad, trabajó también en la causa. Muchísimas gracias, Andrea. A vos. Seguimos. Esto es Segunda Mirada. Estás en Nos, radio y streaming. Seguimos en la primera edición de Segunda Mirada. Estamos detrás del caso Laguna Paiva 2, como les veníamos contando, ese tenaz desafío de impulsar que la justicia entienda como delitos de lesa humanidad a las múltiples y extremas crueldades que fueron ejercidas por 4 personeros del terrorismo de Estado cívico-militar hacia 16 niños, niñas y adolescentes. Eso es la causa Laguna Paiva 2, ese enorme esfuerzo por impulsar, porque la justicia entienda que fueron delitos de lesa humanidad, esas formas de abandono, de crueldad, de episodios de violencia extrema. Y alguien que lo contó en diferentes medios y lo sigue contando.
Estamos con la colega María Ángeles Guerrero. La habrás leído en Periódico Pausa, pero no solamente trabaja y ha trabajado en la cobertura de causas de derechos humanos como esta, sino lo hace en diferentes medios, en Diario AR. Ya nos va a contar en dónde está recreando y a dónde podemos encontrarla y leerla. Pero mucho y bien escrito que hay en torno a esta causa lo hizo María Ángeles Guerrero. ¿Cómo estás? Hola Pilo, bueno, muchas gracias. Un placer estar en el primer programa de Segunda Mirada. No, para nosotros es así. Como colega, porque vos estuviste con los PAES, vos estuviste con el relato y el desarrollo de determinados tramos de la causa, tenés proximidad con su día a día. ¿Cómo ves la importancia de este juicio? Bueno, creo que este juicio tiene, tanto el juicio Laguna Paiva 1 como el 2, tiene aristas muy importantes que nos hacen reflexionar sobre lo que fue la última dictadura cívico-militar. Recordemos que este juicio, el juicio Laguna Paiva 1, inicia a partir, como lo comentaba la abogada Noelia Zarza, a partir de la investigación del secuestro de 11 militantes del frigorífico de Nelson, y ahí vemos cómo la dictadura tenía no solamente una misión de instaurar el terror, sino también de establecer un modelo económico, y ese modelo económico solo podía establecerse persiguiendo, desapareciendo, matando a aquellos trabajadores y trabajadoras que luchaban justamente por sus derechos laborales, por condiciones mejores condiciones, no solamente para ellos y ellas como obreros, sino también para el país, ¿no? Un país con soberanía, un país con desarrollo, y contra todo eso fue la dictadura. Y como digo, este modelo económico que se instaura en la dictadura no hubiera sido posible sin esa persecución. Lo vemos en otras causas, como por ejemplo la causa del Villazo, y por mencionar algunas causas recientes. Entonces, bueno, ese es el punto de partida, la persecución a los obreros del frigorífico de Nelson, que habían formado, que eran militantes, no solamente eran obreros, eran militantes ligados al PRT, militantes que cuestionaban la burocracia sindical de entonces, y ese es el punto de partida. A partir de lo que fue el juicio Laguna Paiva 1, también conocido como causa Chartier, porque Chartier, hoy fallecido, era el jefe del Departamento de Informaciones de DOS, que funcionaba en la ciudad de Santa Fe y que fue centro clandestino de detención. Comienzan a conocerse estas historias de infancias que fueron abandonadas, que hubo casos de abuso sexual también, que hubo casos de infancias, estamos hablando de 11 niños y adolescentes que fueron abandonados y 5 que fueron secuestrados y que permanecieron dentro del circuito represivo de la ciudad, concretamente en la Guardia de Infantería Reforzada. Y también otro aspecto que muestra este juicio, como otros, no es el único, pero es la connivencia del Poder Judicial respecto al aparato represivo, y me estoy refiriendo específicamente a la figura de Víctor Brusa, que sabemos que es una figura emblemática en relación a lo que son los juicios de lesa humanidad en Santa Fe, porque el primer juicio de lesa humanidad en Santa Fe fue la causa Brusa 1, de la cual se desprendieron muchas otras, y que mostraron cómo quien entonces era secretario del juzgado federal de Santa Fe, imponía premios ilegales, obligaba a firmar testimonios que no eran realizados efectivamente por las víctimas o que eran obtenidos mediante torturas. Todo esto vuelve a aparecer en este juicio, en el juicio Laguna Paiva 2. Entonces me parece que nos muestra diversas aristas de lo que la dictadura fue efectivamente en términos de
como decía, imponer un modelo económico, perseguir a militantes y ejercer sobre ellos una crueldad. Y acá me parece importante mencionar algo que decía una de las testigos de concepto, que es la diferencia entre la crueldad y la maldad, ¿no? Porque la maldad tiene un objetivo concreto, pero la crueldad implica que detrás de esa maldad hay una búsqueda de goce. Y eso es lo terrible de pensar que estas personas pudieron haber de alguna manera ejercido esa crueldad sobre infancia, sobre niños y niñas que tenían entre 1 año y 15 años. Así que bueno, la verdad es que relatar todas esas historias es para el periodismo, para quienes consideramos el periodismo como un oficio, para quienes seguimos, bueno, tuvimos como maestro a Rodolfo Walsh, por mencionar algunos, Osvaldo Bayer. Bueno, saber que nuestro oficio es el de dar testimonio. Y todo este testimonio, toda esta lucha no hubiera sido posible sin los organismos de derechos humanos, sin la PDH de Rosario, sin el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, sin el Colectivo de la Memoria, pero sobre todo quiero reivindicar a la familia Páez Medina, porque después de 46 años es muy difícil volver a contar lo que viviste en tu infancia, es muy difícil sentarte frente a un tribunal y saber lo que se juega, porque se juega una sentencia, porque se juega la posibilidad de la justicia, porque ellos están diciendo su verdad, porque están esperando ser escuchados y escuchadas, y porque están de alguna manera haciendo un aporte inmenso a la memoria y al legado de sus padres. Arnaldo Catalino Páez no llegó, o sea, él falleció en 2016, no llegó a ver el juicio, pero bueno, también fue quien motorizó todo esto y no quisiera dejar de mencionarlo a él, a Mario, Mónica, María, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, es una familia que realmente ha puesto mucho compromiso que no es fácil, ¿no? Sabiendo cómo es el Poder Judicial actualmente, el poder apostar a la justicia hoy, el poder apostar a que su verdad sea reconocida y mucho más también, no quiero dejar de mencionar el contexto negacionista en el que vivimos, que ellos hayan podido tener el valor, la valentía de continuar esta lucha. Y yo suelo hablar bastante con Mario y le digo, le agradezco, porque la verdad es que si a partir de esta causa se abren otras puertas, como decías al principio, para que las infancias que padecieron durante la dictadura tengan justicia y sean reconocidas, no como daños colaterales o como simples objetos que estaban ahí mientras secuestraban a sus padres, sino como sujetos de derechos que fueron vulnerados. Es en gran medida gracias a esta lucha, a la lucha que han emprendido Catalino, sus hijos, su familia, sus hermanos, sus hermanas. Es una situación que, la verdad, el debate excede lo judicial. Acá estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con, como bien señalaba María Ángeles, digamos, habla de un momento social determinado y hoy en un contexto donde peligrosamente el negacionismo, bueno, tiene un lugar de institucionalización en el funcionariado nacional y con correlatos provinciales. Esta causa emerge con su luz, emerge con la valentía y con muchas otras cuestiones que estamos tratando de ver. Y ustedes han escuchado y han visto desde el otro lado cómo se ha analizado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico y también otro costado desde el punto de vista periodístico. ¿Hay alguna arista, alguna alternativa que te gustaría sumar para el análisis, para alguien que está del otro lado? Che, mira, prestale atención a Laguna Paiva 2 porque...
Prestarle atención a Laguna Paiva 2 porque está poniendo en el centro a las infancias. Y me parece que quizás es algo que está repetido, pero que no deja de ser muy importante, porque los niños y las niñas PAES no fueron los únicos que quedaron abandonados y abandonadas en operativos de secuestros de sus padres o de asesinatos de sus padres, o que vivenciaron estos operativos. Por ejemplo, en Mendoza se está llevando a cabo una causa que incluye alrededor de 60 niños y niñas que han pasado por esta situación. Tenemos el caso de la artista gráfica María Giuffra, que ella escribió y dibujó también un cómic que se llama La niña comunista y el niño guerrillero, donde cuenta cómo diferentes infancias fueron viendo, y lo cuenta a través de dibujos, el secuestro de sus padres. O sea, cómo en una mente de un niño, de una niña, de repente estar durmiendo con tu mamá, con tu papá, y que alguien rompa la puerta, que rompa tus cosas, que se lleve a tu mamá y no la veas nunca más. La herida profunda que deja eso para generaciones. Entonces, estamos a 50 años del golpe, y me parece que poder decir, bueno, este camino que iniciaron las madres, que iniciaron las abuelas, hoy siguen nuevas generaciones, hoy siguen los hijos, hoy siguen les nietes, y hoy sigue también en reconocer que esas infancias que estaban ahí no eran un simple objeto, como dije antes. Así que yo invito a la comunidad. Vos mencionabas anteriormente al periódico Pausa, al diario AR, quiero mencionar también Revista Cítrica, Página 12, Chirimbote, medios que han tenido la solidaridad de dar cuenta de todas estas situaciones. Por supuesto, La Retaguardia, que viene transmitiendo todos los juicios, porque hay una convicción allí de que la sociedad tiene que conocer esto. Y quisiera, si me permitís, cerrar citando a María de Olinda y Tati Páez. Cuando ella testifica, ella dice: nosotros tuvimos la suerte de no desaparecer, tuvimos la suerte de seguir vivos, pero la vida no es suerte, la vida también es justicia. Creemos en la ley y creemos en la justicia. Algo de esto también decía Ángela Urondo Raboy, que estuvo en Santa Fe, que ella también tenía meses cuando sus papás fueron asesinados. Paco era de Santa Fe, así que no quería dejar de mencionarla. Y también quería mencionar el testimonio de Seferino Páez, cuando él dice: estamos agradecidos de que nos dejaron hablar, expresarnos. Cuesta mucho. Mi papá siempre creyó que el tiempo y la democracia iban a poner las cosas en su lugar, y creo que es lo que está pasando ahora. Nosotros consideramos que el sentido común y la justicia nos van a devolver la dignidad y la paz que estos delincuentes nos robaron. María Ángeles Guerrero, colega, periodista, está trabajando en el juicio Laguna Paiva 2, trabajó, como bien lo contó, en Laguna Paiva 1. Pueden buscarla en las redes, así están, y se van a encontrar con sus notas, todas recomendables. Y aquí está con su sensibilidad, y espero que ustedes del otro lado hayan tenido un panorama desde diferentes perspectivas, pero todas pidiendo y exigiendo lo mismo: justicia, memoria, verdad y justicia. Esto es Segunda Mirada. Comunicación para encontrarnos. Radio y streaming. Seguimos haciendo Segunda Mirada, seguimos analizando desde otro lugar, desde otra modalidad. La idea es trabajar, charlar, conversar, brindar nuevas alternativas. Digo esto, por ejemplo, miren ustedes lo que es la importancia de la educación pública. Nosotros
al hablar de educación pública, estuvimos conversando respecto del caso Laguna Paiva 2. Este caso, estas 16 infancias vulneradas, fueron acompañadas, fueron relatadas, contadas en la radio que funciona en la escuela número 423 Reinaldo Cuyen, de la cual soy un orgulloso docente. Estábamos viendo recién una de las fotos, una de las imágenes en donde hay parte del cuerpo directivo, ¿sí? Allí está Gisela Aresi, está Gisela Omeister como vice, y aquí estamos ni más ni menos que con Marcelo Villar y con Milagros Almirón. Nos visitaron los dos allá para contarnos cómo se venía, cuál era la expectativa que tenía este colectivo de gente que está trabajando por el esclarecimiento de estos delitos tan graves que escuchábamos recién de parte de Noelia Sorza, después de parte de Andrea Michelud y también de María Ángeles Guerrero. Bueno, acá se arrimaron a esta radio de una escuela pública, una radio de una escuela pública en donde informamos, donde contamos a la comunidad de Laguna Paiva todo lo que está sucediendo en torno a esta causa. Y para nosotros fue un verdadero orgullo haberlo hecho desde una escuela pública, desde una radio funcionando y con docentes y equipos directivos comprometidos con la tarea. Ahí lo vemos a Marcelo Villar y a Milagros Almirón. Están hablando en la 98.3. Y dicho sea de paso, voy a mostrar, porque es un orgullo trabajar en una escuela pública de la provincia de Santa Fe. Acá traje el buzo que tenemos gran parte de los profes que desarrollamos tareas, en mi caso como profesor de comunicación. Acá está, sí, ahí está. Esto es lo que nosotros tenemos para mostrar. La remera, el buzo de la 423 Reinaldo Cuyen de Laguna Paiva. Para nosotros una alegría y un mensaje también a la comunidad paivense. Un testimonio de que desde las aulas, enseñando y aprendiendo de y con los chicos, también se construye futuro. Acá estamos también, decíamos, desde la educación pública, que hay que defenderla todos los días, en los pasillos, en la escuela, en la ciudad de Laguna Paiva, como un ejemplo y una metáfora de lo que hay que hacer en todo el país. Y hablando de eso, de la defensa de la educación pública en todo el país, ayer hubo una movilización nacional y una expresión y una participación de AMSAFE en Capital Federal. Ahí vamos a ver un momento, un ratito, de qué es lo que vieron, percibieron, tuvieron como impresión personal quienes fueron y participaron de esa masiva movilización en defensa de la educación pública. Más de un centenar de compañeras y de compañeros de AMSAFE nos movilizamos en la ciudad de Buenos Aires, junto a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación que estamos nucleados en la CETERA. Queremos agradecer y abrazar a toda la comunidad educativa que hoy dio una muestra de apoyo a la escuela pública, que hoy dio una muestra de apoyo a cada maestra, a cada maestro, a cada profesora y a cada profesor. Basta de extorsiones. Queremos mejores salarios y mejores condiciones para llevar adelante. Ahí lo vemos a Rodrigo Alonso, el secretario general de AMSAFE de la provincia,
Ahí la vemos a Sonia Aleso. Y está con nosotros acá en estudios María José Marano, delegada de la seccional AMSAFE La Capital, y está acompañándonos en este trayecto inicial de Segunda Mirada, y queríamos, por un lado, agradecerle la participación y por otro lado que nos cuente, digamos, qué impresiones, qué se pudo decir, qué se pudo hacer allá en Capital Federal ayer. Hola Pilo, hola a vos, a tu audiencia. Bueno, y no quiero dejar de mencionar o de decir, antes de empezar con nuestro tema, este enorme orgullo de la escuela pública con la causa Laguna Paiva, ¿no? Veíamos ahí compañeros, educadores populares con los cuales compartí parte también de mi trayectoria docente, Milagros Almirón. Realmente nos llena de orgullo que podamos seguir haciendo escuela fuera de la escuela, ¿no? Con estos temas. Con su mamá también, María Rosa, que fundamos la Escuela Pompeya. Bueno, realmente historias que nos conmueven cuando nos vemos unos a otros una y otra vez en la misma. Esto genera la escuela pública. Y ahora nos vamos a Buenos Aires, que es lo que me preguntás. Estuvimos allí en el día de ayer, un día nublado, donde compartimos, la lluvia nos dejó descansar ayer ahí, pero compartimos lo que es una marcha federal. La CETERA tiene esto, ¿no? Cuando convoca, veían las imágenes recién, se da esto de que emociona porque de cada lugar del país llegan los docentes expresando la diversidad de problemáticas que tienen, pero también sintiéndose unidos en un mismo reclamo, ¿no? En el reclamo que siempre la CETERA, ustedes recordarán, la Carpa Blanca de los 1003 días, unificó, y en la situación, no voy a decir la misma, pero bastante similar estamos hoy, donde esos logros de la Carpa inmensa, que fue a nivel mundial, te diría yo, un ejemplo de lucha, hoy nos retiran esos derechos, nos cercionan esos derechos que van desde el Fondo de Incentivo Docente a todo el financiamiento de la educación pública, ¿no? Y hay una deliberada actitud de agresión a la educación pública, ¿no? En todos sus niveles. Ese es un dato sumamente preocupante, ¿eh? Sí, va más allá de, o tal vez las políticas son lo que reflejan, ¿no? La tarea que deben hacer. No sabemos para quiénes en la oscuridad, ¿no? Del poder mundial, supongo yo, ¿no? La geopolítica tiene que ver con esto también. No podemos solamente decir que si cambiamos un presidente tal vez cambie nuestra historia, pero lo hacemos en la calle para decir vamos contra estas políticas, que las ejecuta un presidente de la nación, en este caso a nivel nacional, que tenemos el correlato también en la provincia con el gobierno, que también repite estas políticas de castigar a los que menos tienen, ¿no? De castigar a los jubilados, de castigar a los trabajadores, de castigar a los discapacitados, de castigar a la gente que consideramos trabajador pero que no tiene un pleno empleo, que tiene otras formas más flexibilizadas de poder pagar la olla todos los días, y realmente es como vos decís, en estas políticas se puede ver, porque creo que también es una definición de ellos, que se vea la crueldad de lo que son capaces, ¿no? Y uno piensa, en los últimos 15 días, entre otras cosas, a nivel provincial, el gobierno cediendo a la provincia una ruta nacional, una ruta en el enclave portuario, de la que una vez más la provincia la va a terminar pagando 2 veces, porque ya pagamos los impuestos, y ahora hacernos cargos de la reparación de esas rutas. Ese dinero, esa erogación que va a hacer el Estado provincial, la está recortando de otros lugares. Hay plata que no va a llegar, por ejemplo, a las escuelas, ¿no? Y eso también es un dato que hay que marcar. Exactamente, perjudican la distribución de la riqueza, decíamos antes, ¿no? De los recursos, al menos. La distribución de los recursos que debe ser para lo que está el Estado. Garantizar salud pública, educación pública, seguridad. Hemos sido un país ejemplo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, de que garantizamos. Cuando hablamos de los jóvenes que vienen a estudiar, bueno, es porque este país lo garantiza.
lo garantiza para todos y todas, sin excepción. Esto es lo que quieren revertir, ¿no? Un país para pocos, para los que tengan los recursos, que los recursos que se necesitan los sigan aportando los que menos tienen. Y la verdad que no queremos llegar a ser un país donde haya ricos muy ricos y pobres muy pobres, como muchas veces cuando recorremos Latinoamérica lo vemos, ¿no? Donde haya una brecha inmensa. Nosotros hemos tenido una política de clase media, si les gusta llamar así o no, yo lo llamo clase trabajadora, con pleno empleo, con vivienda, con posibilidades de enviar a la escuela pública, con la misma calidad que cualquier escuela privada, la universidad pública que sigue siendo un orgullo nacional. Contra esto van. Y las chicanas en torno al presentismo, porque no termina de ser otra cosa, digamos, otra forma de hostigar a un colectivo laboral como la docencia y ahí generando situaciones que ponen en verdadero desafío a toda la comunidad educativa. Entiendo que a ustedes también, desde el punto de vista del análisis de los reclamos gremiales, este tipo de situaciones también merecen una atención especial, ¿no? Exacto, porque se parieron injustas. Digamos, un decreto que establece que es para algunos solamente. Los cargos docentes son más de 300, distintos. No todos somos maestra de grado, maestro de adultos, como Milagros, por ejemplo, que tenías en tu video. Algunos compañeros son bibliotecarios y otros son auxiliares docentes en un jardín o celadoras del Jardín Pedroni que cambian pañales, las conocemos bien. Y esos cargos no cobran presentismo por más que vayan a trabajar todos los días. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque así se les ocurrió hacerlos, como si solamente seríamos necesarios los maestros de grado o los profesores frente a alumnos. Hay una frase vieja de Marco Aurelio que dice: si no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja. Y así lo pensamos los maestros, ¿no? Cuando enseñamos en las aulas. Lo que no es bueno para todos no puede ser bueno individualmente, y el presentismo así lo es, porque castiga al que se enferma, castiga al que por duelo falta, porque se te murió un hijo, porque se te murió un padre. Faltás por tus 5 o 2 días de duelo que están en la normativa y te descuentan este premio. Cuando lo cuestionamos nos dicen, bueno, es un premio, no es salario. La verdad, los docentes queremos salario para todos, con un régimen que sí, que si faltás, por supuesto, tenés la inasistencia, pero eso ya está normado. No hace falta que nos castiguen doblemente por faltar, con una falta que la regula un médico, si es salud, del gobierno. Ahí no está el sindicato. Las juntas médicas son plenamente del gobierno. Claro que pedimos participación también para tener una mirada sindical sobre eso, pero no la tenemos. Entonces, ¿qué pedimos? Que se cumpla la ley. Como tantas veces nos contestan ellos, y es la ley jubilatoria, y es la ley. Bueno, en este caso hay una ley, hay una normativa de inasistencias docentes. Con cumplirla tendrían menos ausentismo. Quieren también castigarnos. Sí, claro. Y hay detrás de todo ello, cuando lo analizamos desde el punto de vista nacional y también provincial, una abierta política en contra de la educación pública, porque justamente desde la educación pública se puede nivelar hacia arriba. Es la gran posibilidad que tienen amplios sectores de la comunidad de poder acceder a un capital simbólico, a un capital práctico y también a la posibilidad de pensar un futuro distinto. Y estos ataques no son ni casuales, sino tienen que ver con modelos que se quieren imponer. Y acá está el gran desafío de cómo seguir trabajando y tratando de abrir cabezas, tratando de abrir criterios y de generar nuevos mundos, ¿no?
Exactamente, la tarea del docente es esperanzadora, decía Paulo Freire, si no, no podemos encarar ninguna, no, uno no puede dar lo que no tiene, si no tiene amor y esperanza no puede ser docente, lo decimos, bueno, lo vivís, no le vamos a explicar a un docente esto, pero sí tal vez al que piensa en estudiar esto, si no tenemos eso que dar es imposible. La pregunta es, ¿qué le da miedo de la escuela pública? ¿Qué es eso que los aterroriza tanto? La crítica, el pensamiento, la libertad de cátedra, que algunos niños y adolescentes y adultos, porque la escuela pública también educa adultos que no han tenido la posibilidad, tengan la posibilidad en la escuela de pensar y de crecer y de ir a una universidad o a un terciario y de llegar a ser, como decían antes, ¿no? Mi hijo el doctor, o mi hija la enfermera, mi hijo enfermero, mi hija maestra, tal vez sectores sociales, que hay que decirlo cruelmente, pero que no tenían tal vez la esperanza de que esto suceda, que ya estaban desesperanzados con esa situación, ¿no? Salir a lo que se puede a los 15 años para bancar a los hermanitos más chicos. Yo creo que este es el gran terror del poder. Ciudadanos pensantes, críticos y con posibilidades de mejorar. María José Marano, delegada seccional de AMSAFE, la capital. Muchísimas gracias por estar hoy. Muchísimas gracias a vos. Siempre nos sirve la información, la formación y llegar a donde ustedes llegan. Así que apostamos y apoyamos, por supuesto, todos estos sueños. Gracias. Esto es Segunda Mirada. Ya en el cierre de Segunda Mirada, en esta primera edición, el primer programa, acordate, nos podés mirar en Nos Media OK, ¿sí? Así como lo estás viendo abajo, como lo estás viendo en el Zócalo, Nos Media OK. Lo pones en el buscador de Instagram, lo pones en el buscador de YouTube, te suscribís y después solo, automáticamente, un ratito antes de los martes de cada semana, te va a habilitar para engancharte en vivo. Este programa que tuvo el testimonio, la voz, el compromiso, los argumentos de la doctora Noelia Zarza, abogada querellante de la APDH. También escuchaste a la colega María Ángeles Guerrero. Ella es periodista especializada en causas de derechos humanos. Ha trabajado muchísimo el tema de delitos de lesa humanidad, responsabilidades de los represores del circuito represivo santafesino, y estuvo acá brindando su testimonio, su experiencia periodística. También estuvo la psicóloga Andrea Michelot, que desde el programa de acompañamiento a víctimas de delitos de lesa humanidad, Andrea estuvo desarrollando lo que es esta experiencia y ponerla en palabras, ponerla en vivencias, contarla y testimoniarla exigiendo justicia. Acordate, la causa donde 16 niños, niñas y adolescentes quedaron en el abandono más absoluto, deliberado e intencional. Eso es lo que está juzgando la Justicia Federal de Santa Fe. Y el próximo viernes se va a conocer el fallo. Y estuvimos cerrando en esta ronda de testimonios con el de María José Marano, la delegada de la seccional de AMSAFE, la capital, con la que estuvimos repasando, entre otras cosas, cómo es la educación pública hoy, que está bajo jaque prácticamente por el gobierno provincial y por el gobierno nacional. ¿Cuáles son los impactos en la salud y en la educación pública? Y eso sí, nos permitimos, y con esto lo voy a volver a mostrar, nos permitimos mostrar a lo que se hace, entre otras escuelas de la provincia de Santa Fe, en la escuela número 423, Reinaldo Cullen de Laguna Paiva, donde hay una radio hecha por los chicos y por los docentes, donde se está trabajando en búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. De todo esto te enteraste aquí,
en Segunda Mirada. Gracias por acompañarnos. Ya te contamos cómo acceder a esta posibilidad informativa. Te estamos esperando el próximo martes a las 21 horas, un ratito antes, por YouTube y por Instagram. Te van a estar informando. Te tenés que suscribir. Nada más que eso. Nos Media OK. Como dice el Zócalo, como está abajo acá en pantalla. Es lo único que tenés que hacer. Nosotros vamos a estar acá para contarte una nueva historia. Chao, la seguimos. Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la Provincia de Santa Fe. Ética y formación al servicio de la comunidad. Sumate. Gracias por acompañarnos. Cada encuentro deja nuevas ideas, nuevas voces y nuevas historias. Mañana volvemos a encontrarnos. Esto fue NOS, Radio y Streaming.